Y ahí ya tuve inconveniente, entonces a veces tenía que irme. Yo al fútbol nunca dejé de jugar, pero sí dejé de ir al colegio. Entonces, a veces después de entrenamiento tenía que volver a este taller para terminar la función que me había comprometido. Así que fue muy poco tiempo el que lo pude hacer. ¿Y rindió económicamente en ese tiempo poco? ¿Te ayudó? Mira, cuando vos, yo vengo de una familia muy humilde, cuando vos llevas lucas a tu casa, no importa cuántas son, sino que aportes, ¿no? ¿Qué son? Sí, sí. Y a veces, bueno, te digo, a mí me da unos mangos, unas lucas para sobrevivir, después empecé a ganar un poco más. Y después ya vino un poco más el fútbol y tuve que dejar eso, ¿no? ¿Y qué pasó con Garretón? No sé, parece que se equivocó en algo importante. Garretón no volvió, se equivocó de señora, parece. Sí, parece que tuvo... Yo nunca lo pregunté, pero me lo imaginé porque alguien no desaparece de un día para otro de una casa. ¿Y nunca lo viste después? No, nunca lo vi. Era un señor ya bastante mayor para mi edad, ¿no? Oye, Claudio, y bueno, esa época es donde... ¿qué minuto decides? Porque cuando uno es chico y tiene urgencia en la casa económica y está tratando de estudiar, pero te gusta el fútbol, ¿en qué minuto dices el fútbol es lo mío? Yo tengo No, siempre, eso no hay duda. Ya. Siempre. Lo que pasa es que el fútbol para mí era lo único que había. O sea, yo no practiqué otro deporte, pero porque en mi condición económica con una pelota jugábamos 20. Entonces es muy barato, lo juega todo el mundo. Y yo estaba con una pelota bajo el brazo todo el día, todo el día. Entonces siempre fue el jugar. Después no podés determinar voy a jugar en tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eso se va dando con el tiempo. Pero todo el mundo me veía muchas condiciones. Incluso te voy a contar, a mí me crió la vieja Pola, que es mi abuela, una vieja maravillosa, maravillosa, y yo vivía en un barrio muy complejo. A mí me decían el polaco, yo era el más rubio del barrio, imagínate. El polaco. Y venían a buscarme. ¿Cómo serían los argentinos? Venían a buscarme y mi abuela decía, no, Vichy no sale. Yo para ella era Icho, no era Vichy, porque mi hermano mayor me molestaba y yo no podía decir me hincha. Yo decía Icho, entonces yo siempre fui en mi casa Icho, no Vichy. Ya. Y venían a buscarme y mi abuela decía, no sale, no va. Entonces esta vieja dijo, este buen debe jugar bien porque lo vienen a buscar tanto. Todos los días. Entonces ahí me llevó a un club que se llama Luz y Fuerza, que era una especie de estadio italiano, estadio español, donde había que ser socio para jugar. Yo no tenía esa condición, pero me vieron jugar y me dijeron, no, este buen se queda, este buen no paga. Es socio automáticamente. Y ahí ya comencé, pero siempre todo el mundo vio muchas cualidades en ser jugador de fútbol. ¿Y cuándo ya te dispara más al profesionalismo? Bueno, ya hago una carrera bastante rápida, porque yo llego a Argentino Junior a los 10 años y Argentino queda muy lejos de mi casa. Yo tenía que tomar a veces dos micros y un tren para llegar, o el viaje largo que era hora y media, hora 40 en una sola micro. El problema es que la micro había que pagarla y eso ya era un problema. El tren no se pagaba, uno se subía y trataba de escaparse. Nosotros decimos chancho, de los guardas, ¿no? De los cobradores, los guardas. De los cobradores. Venía caminando, uno se bajaba acá, corría al otro y se subía. Y ahí tomaba un solo colectivo, que era mucho más barato, porque después las otras 15 cuadras las caminaba hasta la estación. Y eso ya fue complejo, porque tardaba mucho tiempo en llegar al club, pero ya a los 15 años ya estaba casi llegando a primera división y ahí ya hubo un poco más de alivio económico. ¿Y a ustedes les decían, te vamos a pagar, sabían su condición socioeconómica o no? ¿Se trabajaba eso o era muy así nomás? Sí, había como 4 señoras que eran asistentes sociales y veían la condición económica de cada uno. Pero tampoco era... Tampoco el club era de plata. No, el club es muy chiquito y te daban viáticos y vos de esos viáticos, como lo que te decía, no pagabas el tren, entonces era una luquita que te llegaba para la casa. Y después, ya cuando ya te van viendo condiciones, ahí ya tenés un poquito más de ventajas. Y te voy a contar que hay un señor, yo me lo enteré ya siendo grande, muy grande, ya la primera vez que llegué a Argentino. Había un señor de apellido Medios que te sentaba en una especie de banco y a él, vos llegabas y te decía, ya, ¿cuánto necesitas? Para viajar, ¿no? Y vos decías, 3 lucas.
perfecto. Bueno, no te voy a dar 3 lucas, te voy a dar 2 lucas. Y te daba un vale y las 2 lucas. Y yo siempre tuve mucha bronca, sí, señor, porque yo creí que nunca me había dado lo que realmente necesitaba. Pero a los 45 años me entero que este señor no era plata del club, era plata de su bolsillo. ¿Sí? O sea, yo pensé siempre que él cuidaba los intereses del club más que el porvenir nuestro, pero siempre hizo esfuerzo económico de parte personal para ayudar a muchísimos chicos. Y bueno, nos enteramos de muy grande esto, ¿no? Así que fue más una alegría para mí que una bronca que le tenía antes. Claudio, ¿y qué se siente para ti haber pasado por todo lo que pasaste cuando niño y de repente cuando juega en el Milán estar comiendo con Berlusconi, que te inviten a comer? ¿Qué pasa en tu foro interno? Porque tú también eres un tipo de convicciones, eres una persona con opinión. ¿Qué? Mira, yo, Julio, a ver cómo te lo puedo explicar. Te voy a contar una historia que para mí fue determinante. Como vengo de un lugar muy humilde, y había una señora de apellido Fortabat en Argentina. Era dueño hasta esta copa y no sabíamos, nosotros, o sea, era de mucho dinero. Y ella hacía a fin de año reuniones muy importantes. Y lo hacía con algunas celebridades y con otros que iban siendo conocidos. Yo estaba de novio con mi señora y yo no tenía ropa para ir ahí. Entonces era una fiesta de muchas lucas. Entonces iba nuevito, iba con chaqueta nueva, zapatos nuevos. Y yo justo había salido, me cambié en la casa de mi mujer, que era novio en ese momento. Y nada, salí y a mitad del camino digo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago acá? ¿No? Porque no es mi lugar, no es de lo que estoy acostumbrado. Y digo, ¿y por qué me invita? Y me volví. Dije, no voy a ir. También hay una reacción a aquello que no conoces un poco, ¿no? Yo no conocía en ese momento las grandes sociedades, ni los grandes eventos, ni nada de esto. Y con Berlusconi pasó algo muy especial, porque el Tano era millonario, pero era un tipo tan normal, tan común, que no te hacía sentir que estabas delante de alguien tan importante. O sea, el Tano que come los fideos se pone la servilleta, y claro. No, un tipo... Tú estabas jugando en el Milán, después de que gana el Mundial. Lo que pasa es que yo cuando estábamos en el Mundial, yo tenía ofertas del París Matra, que era un club maravilloso, y yo había conocido Europa hace poquito, y París me deslumbró. O sea, París dijo, esta ciudad es maravillosa, y yo quería ir a París, pero vino el Milán y puso más lucas, y las lucas mandan. Y me fui a Milán. Ahora, siempre hubo una cercanía entre Berlusconi y yo, de parte de él, pero mucha gente dice, ¿por qué? Porque fue el primer pase de jugador que él compró siendo dueño del Milán. Claro. Entonces él defendió siempre esa idea suya de inversión, ¿no? Y ahí está, mira, tenemos una foto qué equipazo, ¿no? Con los holandeses, ¿no? Eran grandes los compadres, ¿no? Sí, pues. ¿Ah? Yo mido 1,80 m, eran gigantescos. Ellos eran campeones de la Eurocopa en esa época, ¿no? Sí, habían salido, bueno, en aquel momento Holanda, hoy sí. Países Bajos, habían sido campeones de Europa. Oye, ¿y cómo fue llegar ahí? ¿Cómo fue para ti llegar ahí? Al fútbol italiano, al mundo italiano, a este Berlusconi que era como un campechano, buena onda. ¿Cómo? Mira, llegaste a mí siempre me llamó mucho la atención Milano por varias cosas, ¿no? Uno se va a la historia, a la cultura, pero me llamó la atención la ropa. Claro. Es la única... La capital de la moda. Es de las únicas capitales que vos encontrás más más tiendas de hombres que de mujeres. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenés reglamento, o sea, ¿dónde vas? Vas a ver al presidente, hay que ir con chaqueta, no puede ir con polera, no se le ocurre de zapatilla. El club te daba, llegué y me dio tres ternos de invierno, 3 ternos de verano, sobre todo, impermeable. Entonces tenías que andar todos los días muy bien vestido. Y eso para mí era chocante, era más de zapatilla, no de bermuda, pero sí de un jean. Y ya ahí te empieza a cambiar un poco toda tu situación, ¿no? Y tenés que ir acostumbrándote a todas estas nuevas ideas que tiene tu vida. Oye, pero esto es de un día para otro, Julio, ¿no? Es sí, que te vas preparando, vas a decir, mira, dentro de 3 años,
Hoy dejar las zapatillas, esos son zapatos. Las poleras son camisas. Entonces, esos cambios son complicados. Oye, ¿y es verdad que la primera vez que subieron un avión o no te hicieron una talla que tenías que pagarle a la azafata? Sí, yo tenía 16 años. Y me toca al lado del Loco Salinas. Bueno, su sobrenombre dice todo. El Loco. Y era mi primer viaje en avión. Y tengo la mala suerte que me siento al lado de que tenía como 35 años. O sea, podía ser hasta mi viejo si querías. Y nada, yo me siento contra la ventanilla y de pronto sale una niña con un carro. Que no sabía que la comida. Que era la comida. Pero tú no sabías. No sabía nada. Si yo, la micro, lo más lejos que había tomado, una micro de 1 hora y media. Y me mira muy serio y me dice, ¿trajiste plata para la comida? Entonces yo digo, no tengo un peso, no tengo nada. Y el guacho me dice, no pidas porque yo no te la voy a pagar. Hasta ahí todo, venía la azafata y me dice, ¿va a comer algo? No, muchas gracias. Decí que íbamos como a Antofagasta. Si llegamos a Japón me muero de hambre, porque yo no sabía que la comida no se pagaba. Entonces sí, esas cosas se hacían mucho. ¿Y con las tarjetas para los hoteles también tenían todo? Bueno, eso es muy lindo porque nosotros hicimos una gira previa al Mundial y empezamos por Noruega. Imagínate, Buenos Aires, Noruega. Y estamos ahí en Noruega y explota Chernobyl, la central nuclear rusa. Entonces nos dicen que nos tenemos que ir inmediatamente porque la nube tóxica podía venir para esos lados. Y lo vamos a Holanda. Pero primera vez en Europa todo y explota Chernobyl. No, ya había estado. La mala cueva ya, una cosa que no... Ya había estado. Y el problema fue que llegamos a Holanda y dentro del reglamento de Bilardo, nosotros no usábamos maletas, usábamos unos bolsos gigantescos. Imagínate que íbamos por 2 meses. Unos bolsos gigantescos y no podíamos andar de a uno, teníamos que andar siempre de a dos, la pareja de la habitación. Reglamento de Bilardo. Y llegamos a Holanda... Pero el reglamento de Bilardo de a dos. De a dos. De a dos y con bolsos. Imagínate, si nosotros almorzábamos y yo estaba en el almuerzo y vos llegabas tarde, no era culpa tuya, era culpa mía que no te había esperado a vos para llegar a almorzar juntos. O sea, ese es el reglamento de él. Y cuando llegases así en esta delegación de fútbol, dicen los nombres. Borghi Cuchufo. 3 de la mañana, esos bolsos gigantescos, me dan el sobre y yo, llegamos a la habitación, abro el sobre y le digo, Cucho, no hay llave. Entonces te dice, me pide como que era más viejo que yo, ¿no? Y me dice, tenés razón, no hay llave. Y bajamos. Y ninguno hablaba inglés. Entonces la niña del mostrador agarró la tarjeta, hizo así, como que había que ponerla en la llave. Y ahí o sea, nosotros somos ignorantes entusiastas, porque aprendemos rápido.